puedes entrar en mi oficina echando de gritos. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? A ver, ¿de qué te sirvió venir ayer y pedir perdón? Mira, yo vine acá con la mejor intención y pedí perdón y traté de cambiar y lo hice. Pero es que jamás te creí capaz de hacer algo tan bajo, tan ruin. ¿Qué hice? ¿De qué me estás hablando? Ay, por Dios santo, si no te hagas el tonto, José Ignacio, si ya sabía. Ya sabía que había un secreto, ya sabía que había algo que me estabas ocultando. ¿Qué secreto? ¿Qué te estoy ocultando? ¡Tu hijo! ¿Qué hijo? A ver, ¿de qué me estás hablando? Ya vino y me lo dijo. ¿Vino quién? ¿Quién te dijo? ¡Eva! Eva Sotomayor me dijo que tú eres el padre de su hijo. ¿Qué? ¿Que yo soy el papá de Eduardito? Esa estúpida me lo dijo. Claro, ahora todo tiene sentido. Por eso estás atrás de ella, por eso tanto misterio, por eso te fuiste en el helicóptero cuando el mocoso estaba enfermo. ¿Cómo pudiste? A ver, Barbie, ¿me estás hablando en serio? Si no soy ninguna loca. Y yo todavía aquí. Vine a pedirte perdón, a decirte que todo iba a estar bien, cuando tú en realidad lo único que estabas haciendo era viéndome la cara de tonta, mintiéndome. No, yo no te mentí. No es verdad. ¡Me mentiste! ¡Me engañaste, José Ignacio! Que no, yo no soy el papá de ningún niño. Por Dios. ¿Ahora lo vas a negar? Por lo menos ten la hombría de aceptar a tu propio hijo. Asume la responsabilidad. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo no soy el papá de ningún niño. A mí que me esculquen. Eva te mintió. ¿Cómo se va a atrever a decir una mentira así, con algo tan delicado, no? Pues yo no sé, pero te mintió. No entiendo. ¿Cómo puede inventar una mentira como esa? Lo voy a averiguar. Pero, ¿cómo? ¿A dónde vas? A pedir una explicación. Ok, yo voy contigo. No. Esto es entre Eva y yo. No, pero... No, tú sentada. Sit. Ay, no lo vuelvo a hacer. No vuelvo a beber como anoche. Ay, Gerardo, desde que te conozco siempre has dicho lo mismo. Y cumples hasta que se aparecen unas faldas. Bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias. Ah, no, digo eso yo. sí. Ya no hay. Francisca, ven. Otro, chiquita. ¿Igual? Igual. Doble. Bueno, ¿y cómo te recibieron en tu casa? ¿No se enojó Raquel? No llegué. Fui directo a la oficina. Ay, no estaba como para ver a Raquel. No te lo hubieras acabado. No, eso no importa. Lo que pasa es que no... Pues últimamente no me siento a gusto en casa. Bueno, pero... las cosas pueden cambiar. Tendrán que cambiar. Aquí tienes. Gracias. Debe ser algo muy serio, hasta te cambió la cara. No. Es una cita que se me olvidó, pero nada importante. Aquí puede esperar a la doñita Rosaura. No más, no meta las manos donde no debe. ¿Qué te pasa? ¿Estás insinuando que soy ladrona? Cuida tu boquita, niña. Ay, pues usted cuide lo que haga, doña. ¿Qué dijiste? No, nada. Yo nomás ando aquí hablando como loquita. Pero pues ahorita le subo a decir a la señora Rosaura que le está esperando, así que con permiso. Pues está. Aquí se respira muchísimo dinero. Ernesto, hijo mío, hace tantos años que te fuiste y te extraño, hijo, como el primer día. ¿Por qué te fuiste tan joven, Ernesto? ¿Por qué? Y ahora tu hija, Eva, mi nieta. Es tan difícil entender a mi nieta. Desde que llegó tu hija a esta casa, se acabó la poca tranquilidad que había. La poca paz. Ay, Ernesto. Te extraño tanto, hijo mío. Tengo que cambiarte el portarretrato. Está demasiado viejo. Y voy a comprar uno nuevo.
No está ciega. ¿Usted qué hace aquí? Todo es un engaño. Usted puede ver. Y con estos modelos cerramos la colección y ahora sí, estamos listos para arrasar en el mercado. Qué bueno. Y entonces el conejo blanco con su saco rosa corrió al bosque y encontró el mago. Muy bien. Niña, ¿cómo muy bien? Toc, toc, anybody there? Ay, perdón, Federico, perdón. Es que tenía la mente en otro lugar. No. Te lo juro. ¿Cristina? Está bien, que pase. Después me muestra los modelos con calma, ¿sí? Bueno, tú me avisas. Sabía que vendrías. ¿Se puede saber por qué lo hiciste? José Ignacio. ¿Por qué le dijiste a Bárbara que soy el padre de tu hijo? Usted no está ciega. Usted puede ver. ¿Qué hace usted aquí? ¿Quién la dejó entrar? Y seguramente nadie más lo sabe. O bueno, casi, porque ahora yo también lo sé. Y usted y yo compartimos un guardadito, un secreto muy bueno. Cálmese. Fuera de aquí. No, cálmese. Le recuerdo que a usted ya no le conviene tratarme así, y menos ahora. Mire que por las buenas yo puedo ser una de las mejores amigas que pueden existir. Pero por las malas se me podría soltar la boca y empezarle a decir a todo el mundo su pequeño guardado. No le voy a permitir que una parecida como usted me hable de esa forma. Diga lo que se le dé la gana. ¿A quién cree usted que van a creer? Yo soy Rosaura Sotomayor, la dueña de esta casa y de una empresa de gran prestigio. Y una mentirosa, y una vieja hipócrita que ha engañado a toda la gente con ese cuento suyo de la ceguera, mientras maltrata y humilla a todos los demás con esa actitud suya prepotente y soberbia. ¡Ya, Digo, le prohíbo! a usted no puede prohibirme nada. Ahora yo tengo la sartén por el mango, Rosy. Sí, yo puedo ser una parecida, como tú dices, pero yo no tengo nada que perder. En cambio, tú... ¿Te imaginas qué cara podrá poner toda tu familia cuando se entere de tu guardado? ¿O toda la gente de tu empresa? ¿O los bancos? ¿O tus pobres clientes que hacen negocios contigo? Si esto llegara a la prensa, ¿te imaginas? La prestigiosa Rosaura Sotomayor es una embustera. ¡Ay, hasta podrías ir a dar a la cárcel, Rosy! ¡Qué horror! Ponga su maldito precio de una vez por todas. ¿Qué precio? No le entiendo. Déjese de estupideces y dígame cuánto quiere por su silencio. ¿Cuánto quiero? ¿Cuánto quiero? ¿Qué pregunta más difícil? Quiero esta casa. ¿Qué? ¿Está loca? Ah, no se preocupe. No me refiero a que quiera que me la regale. No. Solo quiero ser su invitada. No le entiendo. Quiero venirme a vivir a la mansión Sotomayor. Te estoy esperando. Contéstame. ¿Por qué inventaste semejante absurdo? ¿Te parece absurdo ser el padre de un niño como Eduardito? Eso no es lo que estoy diciendo. Tú me entendiste. Estoy hablando de ti. De quién eres. Que eres un misterio. Ay, ¿todavía piensas que soy una impostora? No juegues con mis palabras. Estoy hablando de tu identidad. De que eres una persona capaz de inventar que yo soy el padre de tu hijo. Fue un error y no debí decirlo. No, claro que fue un error. Y te pregunto y llevarás todas las respuestas. Dije que fue un error. Estoy tratando de contestar a tu pregunta, pero no me dejas. ¿No puedes controlarte? Ay, ¿qué quieres? ¿Que me ría? ¿Sabes lo que lograste con tu mentira? Yo solo respondí a una agresión. Ay, yo te agredí. No, tú no. Bárbara. Ay, entonces porque Bárbara te agrede me acusas a mí. ¡Ja, te acusé! O sea que para ti sería un crimen ser el padre de mi hijo. No juegues conmigo. Lo que hiciste fue una falta de respeto. Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí.